¿Quién finalmente pagará la cuenta total de los pecados suyos? Romanos 6:23 dice en la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios ha dicho en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Y en Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En Romanos capítulo 3, versículos 27 al 28 dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mediante el rescate, porque mediante la redención que es en Cristo Jesús significa mediante el rescate de nuestras almas logrado por Cristo, pagando el precio completo, total, en rescate de cada una de las almas humanas. Nuestras almas tenían que ser rescatadas de nuestros pecados, porque no hay ninguna otra manera en que un solo pecado cometido por sí solo sea sentenciado y debidamente condenado, sino con la muerte del alma. Entonces, ¿quién paga la lista de sus pecados? La de usted. ¿Quién la paga? Jamás nosotros podremos llegar a un punto en nuestra vida en que a partir de ese punto en adelante nunca más cometamos pecados. O sea, ningún ser humano podrá llegar a la sublimación moral. Llegar a un punto en la vida en que a partir de ese punto en adelante la persona sea igual a Dios en lo moral, porque Dios nunca peca. Que la persona de ahí en adelante nunca más peque. Eso jamás va a ocurrir. Por lo tanto, siempre nosotros vamos a ir cayendo en pecados, cometiendo pecados, y cada vez que cometamos un pecado, el alma nuestra queda más sentenciada a la muerte. Entonces, este proceso de ir acumulando y acumulando y acumulando sentencias a la muerte del alma, conforme el ser humano va pecando, no es un proceso que se pueda revertir, porque las sentencias no se pueden negociar. No hay ninguna otra manera, no existe ninguna otra manera en que un solo pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que pudiera o no cometer la persona, se sentencie y se condene, sino con la muerte del alma. No hay ninguna otra manera, penalmente hablando. En Ezequiel 18:4, Dios ha sido muy claro. En Ezequiel capítulo 18, versículo 4, Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Y usted ya cometió al menos un pecado, igual que yo. Entonces no hay diferencia entre usted y yo. No hay diferencia en materia judicial ante Dios, no hay diferencia entre ningún ser humano. Como dice Romanos 3, versículos 22 al 23, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratis, en forma gratuita. Y que tenía que ser así, porque si pagamos los pecados nosotros nos vamos al lago de fuego. Pero si paga Cristo por nuestros pecados y nosotros lo creemos, nos vamos al cielo. Entonces tiene que ser gratuita, sin que nosotros paguemos por nuestros pecados, porque nosotros no podemos pagar ni siquiera por un solo pecado cometido por nosotros. No podemos pagar los pecados nuestros. No podemos pagar ni siquiera un pecado nosotros, ni siquiera uno. Ahora, si lo pagamos con la muerte de nuestras almas. Así se pagan los pecados. Entonces, en Juan 8:24, el Señor advierte a todos los que son escépticos, incrédulos, que ponen en duda, que no creen la salvación por sustitución consumada por Cristo en la cruz de Calvario. Advierte el Señor en Juan 8:24, diciendo, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Si no creyereis que yo soy vuestro Salvador, si no creyereis que yo soy aquel que pagó el precio completo en rescate de vuestras almas, de cada una de vuestras almas, yo los redimí, yo los compré al precio de mi vida, les rescaté su alma pagando el precio total, absoluto, el precio cabal, total. No que el Señor pagó una cuota, pagó un pie, y nosotros tenemos que seguir pagando en cuotas. No, Cristo pagó el precio completo, total, en rescate de nuestras almas. Ese es el Redentor. Aquel que rescata un alma pagando el precio completo. No hay que pagar nada más. Ahora, si yo cometo pecados, si yo llego a caer en fornicación, bebo alcohol, me emborracho, miento, bueno, de las consecuencias que me van a venir aquí en esta vida por andar pecando, de eso no seré librado.
Y las consecuencias por pecar en la parte moral son sufrimientos, enfermedades, tristezas, angustia, rupturas matrimoniales, pérdida de la familia, pérdida del matrimonio, por andar cometiendo adulterio, o pérdida de la salud física por andar fornicando, adulterando porque se infecta el cuerpo, se pierde la salud, hay pérdida económica, trae pobreza el pecado, pero nunca más la pérdida del alma. El alma nuestra, que tenía que ser condenada a la muerte por los pecados nuestros, fue salvada por sustitución. Fue salvada el alma nuestra de ir a la muerte. Dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. Pero Cristo murió por los pecados de nosotros. Él pagó por todos los pecados nuestros. Por eso que en 1 de Pedro 2:24 dice de Cristo respecto de la crucifixión, cuando Él estaba en el madero de la cruz. Dice, más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Todos los pecados de toda nuestra vida, que se condenan cada uno de ellos con la muerte del alma, todos imputados a Cristo. Para Él pagarlos todos, dejándonos exentos de toda condena a la muerte del alma. Cristo nos vino a salvar el alma, que nunca el alma sea condenada a la muerte, por ningún pecado que cometamos en esta vida. Pecado que cometamos en esta vida le fue imputado a Cristo en la cruz, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice 1 de Pedro 2:24. Entonces Cristo asumió todos los pecados nuestros como si Él los hubiese cometido todos, para Él pagarlos en vez de nosotros. Por eso que la sentencia a la muerte del alma por pecar fue sobre Cristo. El alma que pecare esa morirá. Los pecados nuestros los asumió Cristo en la cruz, como si Él los hubiese cometido, para Él pagarlos con la muerte del alma, porque el alma de Cristo es inmortal. El alma de Cristo puede entrar en muerte y volver a vivir, nuestras almas no. Y como Cristo sí puede morir y volver a vivir, Él nos sustituye la condena a la muerte eterna del alma. Por eso el Señor decía en el huerto de Getsemaní, decía el Señor, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:36. Mateo capítulo 26, versículo 38. De Cristo Jesús se dice en Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La vida está en el alma. El cuerpo es el vestido del alma. La vida no está en el cuerpo, está en el alma. Por eso es que cuando Dios sopla el alma en un cuerpecito gestado en el vientre materno, hay movimiento, empieza a latir el corazón. Pero cuando el alma desampara el cuerpo, sale del cuerpo, el cuerpo pierde la vida, queda cadáver, porque la vida está en el alma. Entonces uno dice, perdió la vida la persona, quedó cadáver, el cuerpo quedó sin vida porque la vida está en el alma. La vida de la carne en la sangre está, Levítico capítulo 17, versículo 11. Pero la vida del alma no está en la sangre. La vida del cuerpo, de la carne, está en la sangre. El cuerpo tiene sangre, pero el alma no tiene sangre. Y Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. No se está hablando de la muerte física del cuerpo, no, se está hablando de la muerte del alma. ¿Ya? En 2 Corintios 5:4, el apóstol Pablo dice, mas quisiéramos ser revestidos y no desnudados. Nuestra alma desnudada del cuerpo, porque el cuerpo es el vestido para el alma, es el vestido, tiene sangre, se descompone en la tierra, se pudre. El alma es la que tiene la vida. En Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, dijo Dios, mas si hubiere muerte, el alma que pecare esa morirá, muerte del alma, mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, alma por alma. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Significa, algo de cierta especie será sustituida únicamente, válidamente, por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. En la sustitución no es válida mano por sangre, golpe por pie, no, es golpe por golpe, ahí sí, de la misma especie, de la misma sustancia. Diente por diente. No es válido mano por diente, no, diente por diente, ahí sí. No es válido golpe por ojo, no, es ojo por ojo. En el caso del alma, no es válido sangre por alma, cuerpo por alma, que le sea quitada la vida al cuerpo y entonces el alma es salvada. No, es alma por alma, que le sea quitada la vida al alma. El alma que pecare esa morirá, el alma de Cristo, el alma inmortal de Cristo.
Entonces, aquí de lo que se trata, mi querido amigo, es que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los 66 libros de la Biblia, la palabra de Dios, converge en lo siguiente. Se trata de lo siguiente, puntualizándolo, resumiéndolo. ¿Quién pagará la cuenta de los pecados de usted? Usted cada vez que va pecando va agrandando la cuenta. Usted va a pecar hasta que se muera, igual que yo. Entonces, ¿quién pagará la cuenta de los pecados suyos? ¿Usted cree ahora, antes de morir, que la cuenta completa de los pecados suyos se la pagó Cristo en la cruz? Entonces usted, por su fe, por su creer con fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, usted va justificado al cielo. Por la fe suya, en la gracia de Dios. Y si no lo cree, bueno, si no lo cree usted, si lo pone en duda, si es incrédulo, la incredulidad suya invalida esta sustitución. La invalida. Usted no la hace real para su vida porque no la cree. Entonces Dios le toma en cuenta su decisión. Es como que Dios dice, ok, tú no lo crees, lo invalida. Para ti no es real. Entonces, la cuenta de tus pecados la vas a tener que pagar tú. Porque no puede quedar ningún pecado impune. No hay ninguna otra manera en que un solo pecado, en lo penal, en la parte penal, el alma, pena de muerte para el alma que pecare esa morirá. Eso tiene que cumplirse. Entonces, penalmente hablando, no hay ninguna otra manera en que un solo pecado, por sí solo, independientemente de los demás pecados que pudiera no cometer la persona, sea sentenciado y debidamente condenado, sino con la muerte del alma. Entonces, usted va a pecar hasta que se muera, al igual que yo. Y la cuenta va a ir agrandándose. Entonces, ¿quién pagará finalmente la cuenta de los pecados suyos? ¿Quién la pagará? ¿Usted le cree a Cristo que Él se la pagó toda en la cruz del Calvario? ¿Por creer en lo que hizo Cristo por usted? ¿Por la fe suya en el Evangelio? ¿Por la fe suya en la obra de salvación de Cristo ocurrida en la cruz? ¿Realizada en la cruz del Calvario? ¿Por la fe suya en la gracia de Dios? Usted va al cielo. Por haberle creído a Cristo. Por atribuirle deidad al Señor. Que Él todo lo puede. Puede cumplir perfectamente la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál fue la promesa que nos hizo Cristo? Darnos vida eterna. ¿Dónde está escrito eso? En Juan 10:28. Antes de ir a la cruz, Cristo dijo, y yo, no ustedes no pueden, yo les doy vida eterna. Vida eterna significa perpetua, perpetua vida, sin nunca morir. Vida perpetua. Yo se las doy, vida eterna, a vuestras almas. Y en Juan 19:30, antes de entregar su espíritu, el Señor exclamó a gran voz, consumado es. Y entregó su espíritu. Juan 19:30. Consumado es lo que yo le prometí, la vida eterna. ¿Le cree a Cristo que a través de este sacrificio ocurrió de la cruz, donde Cristo se dejó imputar penalmente con los pecados que usted lo va a cometer toda su vida, todo el tiempo que su alma vive en su cuerpo, hasta que su cuerpo se muera? Se lo dejó imputar Cristo sobre su cuerpo, que estaba crucificado en la cruz, para él hacerse cargo de sus pecados, y Cristo fue condenado a la muerte y murió por los pecados suyos, por los pecados míos. Los pagó en la cruz. Porque los pecados se pagan con la muerte, Cristo murió por los pecados de nosotros. Pagó toda la deuda. Entonces Cristo se transformó en el Redentor, aquel que rescata un alma pagando el precio íntegro, total, una vez y para siempre. No que Él haya pagado una cuota, haya pagado un pie, y que nosotros tengamos que pagar cuotas. No. El precio fue pagado una vez y para siempre, en forma completa. Cristo nos rescató el alma del infierno. Nos rescató de nuestros pecados, pagó la cuenta completa de nuestros pecados. Él murió por todos los pecados nuestros que Cristo se los dejó imputar a Él. Entonces, en Juan 8:24, el Señor está advirtiendo a los incrédulos, diciéndoles, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy vuestro Redentor, vuestro Salvador. En los pecados de vosotros moriréis. Ustedes tendrán que pagar la cuenta de sus pecados. La cuenta no puede quedar impaga. En la justicia de Dios, ningún pecado puede quedar impago. No puede quedar ningún pecado impune, sin que sea debidamente sentenciado y debidamente condenado con la muerte del alma que lo cometió. En este caso, usted. Entonces, todos los pecados tienen que ser pagados por la persona que los cometió. O en segunda instancia, por el sustituto que es Cristo. Entonces, ¿quién paga? ¿Paga usted? Va al infierno.
Luego del infierno va al juicio ante el gran trono blanco, y en el juicio será lanzada su alma al lago de fuego. Es la muerte segunda. El alma que pecare, esa morirá en el lago de fuego. Será lanzada al lago de fuego. Entonces usted pagará por sus pecados. O ahora, antes de que le ocurra la muerte física, antes de que muera, usted cree ahora que Cristo se le pagó toda la cuenta de sus pecados en la cruz. Y usted va sustituido por Cristo al cielo. ¿Quién paga? El Evangelio es el anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos pagar la cuenta, para podernos salvar, para poder cumplir la promesa que nos hizo de darnos vida eterna. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo para podernos rescatar el alma? Para poder cumplir la promesa que Él nos hizo de darnos vida eterna, tuvo que morir por los pecados de nosotros. ¿Y dónde se encuentra ese anuncio? En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 7, es el apóstol Pablo el que escribe. Y escribe: y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Creer en vano es creer, pero no plenamente convencido de que el sacrificio de Cristo en la cruz nos ha dado la inmortalidad, la vida eterna. La persona cree, pero no está plenamente convencido, está creyendo en vano, porque así no le sirve para ser justificado. Ser justificado es por la fe, y fe es plenamente convencido, certeza, convicción, sin ninguna duda. Entonces, a no ser que en vano creísteis, dice el apóstol Pablo, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, esto es por el apóstol Pedro, luego por los 12, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen, habían fallecido en Cristo, estaban durmiendo, para ser despertados en la resurrección para vida, ¿ya? Y muchos duermen, y al final, como un abortivo, se me pareció a mí. Ahí está el anuncio, específicamente en el versículo 3 y 4. Se llama anuncio de buenas noticias de salvación, evangelio. Es un anuncio, y que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Este es el anuncio de buenas nuevas de salvación. En este anuncio hay que creer con fe. Hay que creer en el Evangelio. Este es el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. La paga del pecado es muerte, mas Cristo murió por los pecados de nosotros. La paga del pecado es muerte, mas Cristo murió por los pecados de nosotros. Nos salvó de nosotros tener que ser condenados a la muerte por nuestros pecados. Los pecados se pagan una sola vez, no 2 veces. Los pagó todo Cristo en la cruz. No los pagamos nosotros. Entonces, ¿quién paga la cuenta de los pecados suyos? ¿Usted cree que se la pagó a Cristo en la cruz? Por fe suya, en el Evangelio, usted va al cielo, sustituido por Cristo. Porque la obra de salvación de Cristo es por sustitución. Nos sustituye la condena a la pena de muerte del alma. La pena de muerte contra el alma. Muerte eterna. ¿Quién paga la cuenta de los pecados suyos? ¿La paga usted? Va al infierno. ¿Usted cree que se la pagó a Cristo? ¿Está creyendo la verdad del Evangelio? Va al cielo. ¿Qué es lo que es ser un pagano? Ser un pagano es aquel que quiere pagar por sus pecados con una moneda que no sirve. Una moneda que no sirve. Por ejemplo, yo dejo el pecado. Es que el pecado se paga con la muerte, no con que tú dejes el pecado. Yo pago por mis pecados, con una vida en santidad, haciendo buenas obras, ayudando al prójimo. Sí, pero es que así no se pagan los pecados. Estás intentando pagar los pecados tuyos con tus buenas obras. No es moneda de cambio. Los pecados se pagan únicamente con la muerte de aquel que los cometió. Y estamos hablando de un pecado. La paga del. En Romanos 6:23 se habla de un pecado por sí solo. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una dádiva, es un regalo del Señor. Que uno tiene que aceptarlo creyéndolo. Nada más. Sin que yo tenga que pagar algo más por mis pecados. El que pagó por todos mis pecados fue Cristo en la cruz. Y si no lo crees, lo pagarás tú. Porque los pecados tiene que pagarlo alguien. ¿El que los cometió o el sustituto? Usted los cometió los pecados suyos. ¿Los paga usted? Va al infierno. ¿Usted cree que eso lo pagó Cristo? Va al cielo. ¿Quién paga la cuenta de los pecados suyos? En los pueblos originarios, por ejemplo, los pueblos cananeos, cuando Dios envió al pueblo de Israel
a esta tierra, a la tierra de Canaán, habían pueblos cananeos ahí, pueblos paganos. Ellos querían aquietar la ira de los dioses con sacrificios de animales o sacrificios humanos, haciendo pasar a sus hijos al fuego, ¿ya? En los brazos de Moloc, Milcom, Astoret, los dioses de Acera, dioses falsos, falsos dioses. Ellos querían aplacar la ira de los dioses. Los dioses estaban enojados, según ellos. Estaban enojados los dioses. Entonces no llovía, había sequía. Para aplacar la ira de los dioses, sacrificaban animales, hacían grandes sacrificios, incluso sacrificios humanos. Pueblos paganos. Cuando vinieron los españoles aquí a América, o los europeos, los ingleses, los alemanes, los pueblos originarios sacrificaban a la Pachamama, sacrificaban al dios Inti, acá los araucanos sacrificaban a la serpiente Caicay, el Machine Guillatún, la Machine el Rehue, pueblos paganos. Ellos no conocían al Dios verdadero, el bíblico. Ellos tenían muchos dioses, ¿eh? El Pillán, la serpiente Caicay. El último sacrificio mapuche ocurrió en Puerto Saavedra, cuando ocurrió el terremoto en Valdivia. Ellos sacrificaron a un niñito, Painecuy, así se llamaba el niñito. Fue el último sacrificio humano de los mapuches, pueblos paganos. Todos estos pueblos de las tierras, de los pueblos originarios de estas tierras, los aztecas, los mayas, sacrificaban a sus demonios, a sus dioses falsos. Los incas, al dios Sol, al dios Inti, los aztecas, a la serpiente voladora, a los dioses que tenían ellos falsos, demonios, sacrificaban a los demonios. Le sacaban vivos los corazones en las pirámides de Teotihuacán, Chichén Itzá. Eran pueblos paganos. Intentaban aplacar la ira de los dioses para que pudiera llover sacrificando animales o sacrificando seres humanos. En la palabra del Señor dice el rey David, yo no daría sacrificio, ya que yo lo daría, porque tú no quieres sacrificio que yo lo daría, sino que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Corazón contrito, entristecido y humillado, reconociendo que siempre seré un pecador y que el pecado únicamente se condena con la muerte del infierno. No hay otra forma, la muerte del alma. Pero creyendo el sacrificio único que realizó Cristo en la cruz en beneficio de nuestras almas por sustitución. Entonces, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Porque yo no daría, sacrificio, tú no quieres, mi Dios, tú no quieres sacrificio que yo lo daría. Tú no quieres sacrificio, mi Dios, que yo lo daría. Yo daría un sacrificio en rescate de mi alma, para que mi alma, que ya quedó sentenciada a la muerte por haber pecado, deje de estar sentenciada a la muerte. No hay sacrificio que valga. No hay mérito que valga. No sirve ningún mérito humano, porque los pecados se pagan con la muerte. No hay ninguna otra manera de cambio. Entonces ahí surge la religión. Por eso es que la religión es tan diabólica. La religión es tan maligna. Porque la religión convierte a un ser humano en un pagano. Tienes que pagar por tus pecados viviendo una vida en santidad, dejando el pecado. Tienes que dejar el pecado, renunciar al pecado. Claro, pero es que ya pecaste. Aunque renuncies al pecado, aunque de aquí en adelante no peques más, ya pecaste. Y no puede quedar tu pecado impago. No puede quedar tu pecado impune. En la justicia de Dios no. Un solo pecado que hayas cometido tú, lo tienes que pagar con la muerte de tu alma. Y no hay más. 2 pecados, 3 pecados tuyos, es peor todavía. Entonces, el ser humano, sin la sustitución de Cristo, conforme va pecando, va acumulando y acumulando y acumulando sentencias a la muerte contra el alma, conforme el ser humano va pecando. Y este proceso de ir acumulando y acumulando y acumulando sentencias a la muerte del alma, conforme el ser humano va pecando, no es un proceso que se pueda revertir. No, porque las sentencias a la muerte del alma no se negocian. Tienen que ser sentenciadas y ejecutadas con la muerte del alma. No puede quedar ningún pecado impune. Entonces, ¿quién paga la cuenta de los pecados suyos? ¿Usted cree que se la pagó Cristo en la cruz? Y si no lo cree, entonces la tendrá que pagar usted. Porque no puede quedar ningún pecado impune. ¿Quién paga la cuenta de los pecados suyos? Y todo lo demás es religión. La religión siempre es el intento humano fallido, es un intento infructuoso que no sirve, es infructuoso, no, es inválido.
Es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. Los pueblos paganos querían religarse con su Dios, querían tener una reconciliación con Dios a través de sacrificios, ¿ah? De matar gente, matar animales, sacrificar, sacrificios, para que se le aplacara la ira a los dioses. Todo eso era falso, no tenía ningún sentido. Con la religión evangélica o católica exactamente igual. Hay que pagar, portarse bien, ayudar al prójimo, ser buena persona. Pero si tú pecaste, tienes que pagar por tus pecados con la muerte de tu alma en el lago de fuego. Es que si yo soy bueno, Dios me lo toma en cuenta, es un mérito mío. Es que no hay mérito. No hay moneda de cambio contra la sentencia, la muerte del alma que ya adquiriste por pecar. Ya adquiriste, ya estás sentenciado. Porque ya pecaste. Porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Yo siempre estoy citando la Escritura. Siempre. Siempre estoy citando los pasajes de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hace la religión? Porque yo digo, miren, en esto se resume. Aquí converge todo lo que dice la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los 66 libros convergen en esto, de que ¿quién paga la cuenta? Converge en que ¿quién paga la cuenta total de tus pecados? Que tú lo vas a cometer hasta que te mueras. ¿Quién paga? ¿La cuenta la pagas tú? Entonces vas al infierno a pagarla tú, con la muerte de tu alma. O ahora, antes que mueras, físicamente, crees que te la pagó Cristo en la cruz. Entonces vas gratuitamente, sin pagar tú. El que pagó por tus pecados fue Cristo. No pagas tú, pagó Cristo los pecados tuyos. Son los pecados nuestros los que nos impiden el cielo. Cristo los expió, te los desapareció, no existen más para ti. Te lo pagó Cristo, te limpió, te purificó, te borró la cuenta. Te borró la cuenta completa de tus pecados. ¿Le crees a Cristo? ¿Crees que te los expió? Expiar significa desaparecer, quitar. Expiar es quitar. ¿Le crees a Cristo el sacrificio que Él hizo por ti, que redundó en la inmortalidad para tu alma? Inmortalidad porque en 2 de Timoteo 1:10, 2 de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, dijo también Dios, oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas capítulo 13, versículo 14. Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Oseas capítulo 13, versículo 14. Oh muerte, yo seré tu muerte. El alma que pecare morirá, mas, oh muerte, yo seré tu muerte. Que quede abolida la muerte contra el alma. Que cuando el alma cometa pecados ya no sea condenada a la muerte. Inmortalidad, vida eterna para el alma. 2 de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora, ¿qué fue manifestada de parte del Señor? Su gracia. Recibir gratuitamente, sin que nosotros hagamos nada, solamente creer. Sin que dejemos de pecar, no, si ya no sirve eso ya, pues si tú dejas de pecar, ya pecaste ya. Y si tú dejas de pecar, ya no te sirve porque ya pecaste. Ya cometiste un pecado y tienes que ir al lago de fuego, porque el pecado únicamente se sentencia y se condena con la muerte del alma. Si tú cometiste un pecado y después ya no pecas más, no te sirve, porque ya pecaste. Algunos pecarán muchos, más sentenciados a la muerte del alma. Otros pecarán poco, tal vez pecarán una vez pecarán, pero ya están sentenciados ya. Tienen que ir al lago de fuego igual que los demás. Un pecado basta, uno. Un pecado cometido basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte por haber cometido un pecado, ya no importa si ya no peca más, como si pudiera el ser humano no pecar nunca más, pero ya no importa, porque aun si lo pudiera, si pudiera no pecar nunca más, ya pecó. Está sentenciado. Y la sentencia tiene que ser ejecutoriada. Entonces, ¿quién paga por tus pecados, querido amigo? ¿Quién paga la cuenta total de tus pecados? ¿Crees que te la pagó Cristo en la cruz? Vas al cielo. Si no lo crees, lo invalidas. Pagarás tú. Tendrás que ir por las tuyas. Vas por las tuyas en la eternidad. No has sustituido por Cristo. Pagarás tú por tus pecados. Morirás en tus pecados. Por no creer que Cristo murió por tus pecados, morirás tú en tus pecados. ¿Tú crees que Cristo pagó la cuenta total, final de todos tus pecados? ¿Y así te salvó? ¿Y así cumplió la promesa que Él nos hizo, darnos vida eterna? Vas al cielo por tu fe en Cristo, por tu fe en el Evangelio, por tu fe en la gracia.
En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 leemos, porque por gracia de parte del Señor, porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe, tu fe en la gracia de Dios, porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, ¿qué es lo que es ser un pagano? Tener una actitud pagana. Es propio de un incrédulo a Cristo, que no ha creído que Cristo le dio la vida eterna. Y como no lo ha creído, él quiere pagar por sus pecados con monedas falsas monedas, que no sirven. ¿Cuáles son las falsas monedas? Yo dejo de ser tibio. No te sirve, porque pecaste. No importa que tú dejes de ser tibio. Al morir te vas al infierno a pagar tú por tus pecados. Porque los pecados tuyos tienes que pagarlo con la muerte de tu alma. Yo pago por mis pecados viviendo una vida en santidad. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ya, expliquemos. La palabra santidad significa cualidad de santo. El significado etimológico de la palabra santidad es cualidad de santo. Y santo significa apartado por Dios, que Dios lo tomó y lo apartó para él. Santo, apartado. La expresión es la santidad. Esa es la expresión de Hebreos 12:14. Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cualidad de tener ustedes la condición de ser personas que por Dios han sido tomadas de entre la gente del camino ancho y apartadas para Él, al camino angosto que va rumbo a la vida, ninguno de ustedes le verá. Sin la cualidad de ser personas que por Dios han sido tomadas de entre la gente del camino ancho y apartadas para Él, al camino angosto que va rumbo a la vida, ninguno de ustedes le verá. Sin la cualidad, sin la santidad, la cualidad de santo, de ser una persona que por Dios han sido tomadas y apartadas para Él, ninguno de ustedes le verá. Y lo único que Dios le toma en cuenta a una persona para tomarla, elegirla, seleccionarla y apartarla para Él es su fe. Su fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y nada más. No nos está tomando en cuenta el Señor los pecados nuestros, porque los pecados nuestros los cargó Cristo, los asumió Él. Entonces ya no nos está tomando el Señor nuestros pecados en cuenta. En 2 Corintios 4:19, 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y por qué? ¿Por qué no les está tomando en cuenta Dios a los hombres sus pecados? Porque los pecados de los hombres, de usted, de mí, los asumió Cristo, para Él pagarlo en vez de nosotros. Porque si no, los tendríamos que pagar nosotros. Y si lo pagamos nosotros, lo pagamos con la muerte de nuestras almas. Entonces, para que nosotros no pagásemos los pecados nuestros con la muerte de nuestras almas, Cristo los asumió como si Él los hubiese cometido y Él los pagó con la muerte de su alma. Lo que pasa es que Él volvió a vivir porque es inmortal. Tampoco el Señor, para podernos tomar desde el camino ancho, en donde todos nosotros nacemos, y apartarnos para Él al camino angosto, tampoco nos toma en cuenta nuestras obras buenas de justicia. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, ni obras buenas, ni obras malas. ¿Ya? Ni obras de justicia, ni tampoco nuestros pecados. No los toma en cuenta el Señor. Lo único que nos toma en cuenta a cada uno de nosotros para podernos apartar, podernos elegir de entre la gente del camino ancho y apartarnos para Él, al camino angosto que va rumbo a la vida, es nuestra fe en el sacrificio de Cristo. Que le demos fe al hecho de que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, cumplió Cristo la promesa que nos hizo, darnos vida eterna, nos salvó de nuestros pecados. Al morir nos vamos al cielo. Cristo, Él pagó la entrada por la puerta estrecha al cielo. Para nosotros la entrada es gratuita. Se entra por un paso de fe, creyendo, nada más que creyendo, que cuando Cristo murió por nuestros pecados, nos dio al cielo. Todo pecado que nosotros cometamos, no queriendo cometerlo, o queriendo cometerlo, cuando somos malos nosotros, mentimos, robamos, incluso podemos llegar a matar, violar, todo tipo de pecado
Que nosotros lo queramos cometer o no lo queramos cometer, no importa la intención. Tampoco importa el tipo de pecado cometido, si fue una codicia, una mentira, o un asesinato, una violación, no importa. Ni siquiera importa la cantidad total de pecados cometidos. Todos los pagó Cristo. Entonces yo tengo que creer que esta sustitución ha sido suficiente, o más que suficiente, para darme a mí la inmortalidad. Entonces, en 2 de Timoteo 1:10, leemos: pero manifestada ahora la gracia, eso fue lo manifestado de parte del Señor, su gracia, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte, abolida la muerte contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma. El alma quedó inmortal, no puede ser condenada a la muerte por sus pecados. O sea que yo puedo pecar todo lo que quiera y nunca más hay pena de muerte para mi alma. Le dio la inmortalidad a mi alma mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados míos, los pecados suyos, los pecados de nosotros. Él los pagó. Él pagó la cuenta total de nuestros pecados. ¿Cree en el Evangelio? ¿Cree que de esta manera Cristo nos ha dado la vida eterna, la inmortalidad, mediante el Evangelio? Como dice 2 de Timoteo 1:10. Bueno, si no lo cree, anula, invalida lo que Cristo hizo por usted, quedando expuesto a usted tener que pagar por sus pecados, a usted tener que partir de la eternidad por cuenta suya, va por las suyas, no va sustituido por Cristo. Yo por lo menos voy sustituido por Cristo porque he creído en la sustitución. Cristo en vez de mí, Cristo en vez de usted, sustitución. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, como dice 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa sustitución. Por ti, por mí, en vez de ti, en vez de mí, en lugar de ti, para que tú no seas condenado a la muerte por tus pecados. El que fue condenado a la muerte por los pecados tuyos, por los pecados míos, por los pecados de nosotros fue Cristo. Él pagó. Ya no tienes que pagar tú. Lo hizo Cristo usando su presciencia, el preconocimiento anticipado de saber el Señor todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran, sabiendo cuándo un día yo iba a nacer en el futuro, cuánto tiempo iba a vivir hasta que yo me muriera, lo supo, y por lo tanto supo toda mi vida, y por lo tanto supo todo tipo de pecados que yo los voy a cometer o no hasta que yo me muera, y los cargó todos en su cuerpo y me los pagó anticipadamente. Me los pagó hace 2000 años en la cruz. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Nunca se olvide de esto. Don't forget, please. The gospel is the praise says Christ died for our sins. That Christ died for our sins, according to the scriptures. And yet we buried, and yet we resurrected on the third day, according to the scriptures. And as we see our souls. In the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read that Christ died for our sins, according to the scriptures. And yet we buried, and yet we resurrected on the third day, according to the scriptures. In the book of the prophet Ezekiel, en el libro del profeta Ezequiel, in chapter 18, verse 4, God has said, Dios ha dicho, the soul that sinneth shall die. El alma que pecare esa morirá. But instead of our souls, pero en vez de nuestras almas, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24, he says, ahí dice, Who shall our sins and is on bar on the tree? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz del Calvario. Who shall our sins and is on bar on the tree? And this way, for this reason, de esta manera, por este motivo, in the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 3 y 4, ahí está escrito, that Christ died for our sins, according to the scriptures, and yet we buried, and yet we resurrected on the third day, according to the scriptures. And as we see that so, by substitution, Jesus Christ instead of you, Jesus Christ instead of me, by substitution, souls for souls, life for life. Cristo en vez de mí, Jesus Christ instead of me. Cristo en vez de ti, Jesus Christ instead of you.
instead of me, instead of you, by substitution. This is the gospel, that Christ died for our sins. That Christ died for our sins. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Por los pecados de nosotros, murió Cristo. Por esa causa. Cristo jamás murió por los pecados de Él porque Él jamás pecó, es Dios. Sino que los pecados nuestros los asumió Él como si Él los hubiese cometido para Él pagarlos en vez de nosotros. ¿Y cómo se pagan los pecados? Con la muerte. Entonces, ¿los pecados tuyos los pagas tú? ¿O tú crees que los pecados tuyos los pagó Cristo? Estás creyendo la verdad absoluta. Entonces, ¿qué es lo que es la religión? La religión es el intento humano fallido, no sirve, por religarse con Dios a través de los méritos personales, que pueden ser sacrificios. Yo me sacrifico, yo ayudo al prójimo, yo intento cumplir la ley. La ley dice, amarás a tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. Entonces yo intento cumplir la ley en forma sacrificial. Es que no te sirve porque los pecados tuyos no los pagas tú cumpliendo la ley. Los pagas con la muerte de tu alma. ¿Tú lo entiendes? Do you understand me? Do you understand me? Do you understand me? ¿Me entiendes? Entonces la religión es diabólica. Arrastra a la gente al infierno creyendo que la gente se va al cielo. La gente cree que se va al cielo metido en la religión. La religión convierte a una persona en un pagano. Porque siempre la persona va a estar pagando por su salvación. Pagando. Pero es que los pecados se pagan con la muerte. La muerte de aquel que lo cometió los pecados. Y basta uno. La religión es diabólica, ya sea católica o evangélica. Porque tienen ribetes de ser algo bíblico. Ribetes. Pero lo que hace la religión es... Los versículos bíblicos, la palabra de Dios, le da un significado que no tiene. O sea, toman versículos bíblicos dándole significados que no son los significados que dice el versículo. Por ejemplo, dicen ellos, aludiendo, por ejemplo, hay tantos versículos, casi todos los versículos de la Biblia. 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. Lo que tanto citan los evangélicos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas de nuevo. Eso significa que yo ya no peco nunca más. Yo alcanzo la sublimación moral. Soy una nueva criatura, no peco más. No, el significado es el siguiente. Primero tenemos que sumar 1 de Pedro 3:21. Porque dice la Escritura, la suma de tu palabra es verdad. La misma Escritura. Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, no una parte de tu palabra. Entonces, los exponentes religiosos, los líderes, pastores, sacerdotes, ellos sacan un texto del contexto, ¿ya? Ellos toman un versículo, un texto, fuera del contexto para establecer un pretexto. Para establecer un pretexto, una falsa enseñanza. Miren, en 1 de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias en la carne. 1 de Pedro 3:21. Ese versículo hay que sumárselo a 2 Corintios 5:17, porque la suma de tu palabra es verdad, no una parte, no un versículo aislado. 2 Corintios 5:17 a solas, no. 2 Corintios 5:17 más 1 de Pedro 3:21. Entonces, 2 Corintios 5:17 más, la sumándole, 1 de Pedro 3:21, ahí sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas de nuevo, sin serle quitada la inmundicia de la carne. No te equivoques con la religión, porque la religión te va a engañar, haciéndote creer algo que tú no eres. Tú no eres un santo de la devoción, seguirás siendo un pecador hasta que te mueras, al igual que yo. Sustituido toda tu vida terrenal por Cristo en la cruz del Calvario. Ahí sí, eso es lo correcto. Por supuesto que no hay que pecar. Esta salvación tan grande consumada por Cristo en la cruz no es licencia para pecar, ¿verdad? Porque yo sé que al pecar nunca más soy condenado a la muerte del alma, pero de las consecuencias que me van a venir en esta vida por andar pecando, de eso no seré librado, porque hay una causa y efecto, una ley de la siembra y la cosecha para los que ya somos salvos. Por eso que en Gálatas 6, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne... ¿Y qué es lo que dice Pedro? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu nacido de nuevo, que Dios se lo hizo nacer de nuevo,
del Espíritu Santo que ha sido puesto en él, segaremos vida eterna. Empezaremos a predicar el Evangelio, otras personas lo van a oír y lo van a creer y también tendrán vida eterna. Nos convertiremos en pescadores de hombres, como salió el Señor a sus discípulos, a Pedro, Juan y Jacobo. Os haré pescadores de hombres. Pero ese es otro tema. Aquí estamos hablando de cómo se pagan los pecados, con la muerte de aquel que los cometió. Entonces, ¿los paga usted o usted cree que se los pagó Cristo? Si usted no cree, se va a convertir en un pagano. Usted va a creer que usted puede pagar por los pecados suyos. Es que usted no puede pagar por los pecados suyos. Usted no puede pagar ni siquiera por un solo pecado suyo, sino con la muerte del alma. Ahí sí, usted le quiere ir al lago de fuego. Ahí paga por sus pecados. Pero ¿quién se quiere ir al lago de fuego? ¿Usted quiere irse al infierno? ¿Quiere irse al lago de fuego? Obviamente que no. Entonces, usted no puede pagar por ningún pecado suyo. O sea, sí puede, pero con la muerte del alma. Ya, que no sea con la muerte del alma. No hay forma en que usted pague por sus pecados, sino con la muerte del alma. Entonces, por eso vino Cristo, para Él pagar. Porque Él puede morir y volver a vivir. Nosotros no. Él es la resurrección y la vida. Cristo es la resurrección y la vida. Nosotros somos personas que somos siempre mortales. Entonces, los pueblos originarios, ya sea de la tierra de Canaán o de estas tierras precolombinas, prehispánicas, desde el norte, Alaska, los indios Sioux, los apaches, los indios moicanos, o la cultura teotihuateca, teotihuacán, el imperio maya, el imperio azteca, para acá, los aucas, en el Amazonas, hasta Cabo de Horno, los tehuelches, todos eran pueblos paganos. Ellos querían calmar la ira de los dioses con sacrificios humanos. Ya todo eso no sirve, no tiene ningún sentido, digamos. Están fuera de toda lógica. Los pecados se pagan con la muerte del alma. Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. El alma morirá por pecar. ¿Cuántas veces? Una vez. Ezequiel 18:4. Usted ya pecó, igual que yo. Porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Por lo tanto, usted también pecó, por lo menos una vez. Entonces usted ya tiene una sentencia en la muerte del alma usted. Y esa sentencia tiene que ser ejecutoriada. Antes de morir, no muere usted en sus pecados porque va a ir al infierno a esperar en tormento el juicio. Y en el juicio, todas las sentencias a la muerte del alma adquiridas aquí, en esta vida, van a tener que ser ejecutoriadas en el juicio. Usted no vaya al infierno, no vaya al juicio. No pague usted. Crea que los pecados suyos, que usted los va a cometer hasta que se muera, se los pagó Cristo en la cruz. Crea en el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, Cristo murió, en vez de usted, en vez de mí, por los pecados de usted, los pecados de mí. Y así, Cristo nos salvó, nos redimió, nos rescató el alma, pagando el precio cabal, completo, una vez y para siempre. Ya no tiene que pagar nada usted, porque si paga usted, tiene que ir al infierno. Así se pagan los pecados, que nosotros siempre vamos a cometer. ¿Se da cuenta que todo lo demás es religión? El intento humano fallido por religarse con Dios a través de méritos personales, una vez que la persona pecó y el alma quedó sentenciada a la muerte, no hay mérito que valga, no hay mérito. Porque los pecados se pagan con la muerte del alma. ¿Qué le da usted a Dios a cambio del alma a usted? El mismo Señor Jesús, en Mateo capítulo 16, versículo 26, lo dijo claramente. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa? ¿Qué recompensa dará al hombre por su alma? El alma que ya quedó sentenciada a la muerte y que esa sentencia tiene que ejecutoriarse. Una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, entonces, ¿qué le dará el hombre a Dios como intercambio del alma de él? A cambio de que el alma deje de estar sentenciada a la muerte, ¿qué le puede dar? ¿Qué méritos puede cumplir? Ninguno. O el pecado cometido lo pagas tú con la muerte de tu alma, o el pecado cometido y los pecados que vas a cometer hasta que te mueras, crees que te los pagó Cristo en la cruz. No hay ninguna otra opción. Créeme, amigo, no hay ninguna otra opción. O los pagas tú o los paga Cristo. ¿Quién paga?
La cuenta hay que pagarla, no puede quedar impaga. La cuenta de todos tus pecados tienen que ser pagados todos por una sola persona, no por dos al mismo tiempo, por una. Cada pecado se paga con la muerte del alma. Entonces todos tienen que ser pagados por uno solo. En primera instancia, por aquel que los cometió los pecados, o sea, por usted o por mí. Pero en segunda instancia, por Cristo, el sustituto nuestro en la cruz del Calvario. ¿Quién paga? ¿Paga usted o paga Cristo? Usted decide. En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, Dios dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tienes que escoger. ¿Quién paga? Tienes que escoger. ¿Pagas tú? Vas al infierno. ¿Paga Cristo? Vas al cielo. Tienes que escoger. En Juan 8:24 Cristo dijo: por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy tu Redentor, tu Salvador, entonces en los pecados de vosotros moriréis. Sí, porque la incredulidad invalida. Dios le toma en cuenta la decisión del hombre. Si el hombre cree que Cristo no lo salvó, muriendo por los pecados de la cruz, los pecados de nosotros, ok, entonces Dios respeta tu decisión. Entonces, para ti no es una realidad que el hecho de que cuando Cristo en la cruz murió por tus pecados te salvó. Para ti no. Ok, Dios te respeta tu decisión, tu creer. Entonces tú no hiciste realidad la sustitución por no creerla. Entonces Dios lo respeta. Entonces Dios dice: los pagarás tú entonces. Los pagas tú porque los pecados tienen que pagarse, cada uno de ellos con la muerte del alma. Entonces, nuevamente, ¿quién paga? Entonces, hablando de los pueblos paganos, para calmar, sosegar la ira de los dioses, porque no había lluvia, estaban enojados los dioses, entonces, según ellos, tenían que hacer sacrificios, pagar. Ahora nosotros hemos pecado. Entonces la religión te dice que tú para pagar por tus pecados tienes que portarte bien, dejar de pecar, pero si ya pecaste. Por supuesto que hay que dejar de pecar, pero no para irse al cielo. Para irse al cielo tú tienes que creer que Cristo pagó por los pecados tuyos, porque si no vas a tener que ser tú el que vas a pagar por tus pecados. No lo vas a validar. No vas a validar, por tu incredulidad, no vas a validar la sustitución. La sustitución se valida por la fe, creyéndola, con todo el corazón. Pero tiene que ser creída la sustitución con todo el corazón, sin ninguna duda. Porque Dios está exigiendo fe. Y fe es creer sin ninguna duda, con toda convicción, con toda certeza. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir, basado en lo que Cristo hizo por usted en la cruz? ¿Tiene usted certeza de que tiene vida eterna? En 1 Juan 5:13, el apóstol Juan, escribiendo a los creyentes en Cristo, en su sacrificio, en beneficio de nuestras almas, escribe Juan: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo sé que tengo vida eterna. Yo sé que soy pecador, igual que usted. No hay diferencia entre usted y yo en lo judicial. Yo seré un pecador tristemente, y esto me duele, me avergüenza, pero yo reconozco que seré un pecador no queriendo pecar, pero seré un pecador hasta que me muera, pero sustituido todo mi paso por este mundo por Cristo en la cruz del Calvario. Recordemos que Cristo usó su presciencia, el preconocimiento anticipado de saber todas las cosas que han de ocurrir en el futuro antes de que ocurran. O sea, Cristo supo todos mis pecados, se los dejó imputar en su cuerpo en la cruz del Calvario y Él los pagó, muriendo por mis pecados. Los pagó Él. Y yo le creo a Cristo esta salvación por sustitución. ¿Le cree usted a Cristo que Cristo le salvó del infierno? Cristo nos salvó del infierno. Ahora la condenación es por no creer, porque el no creer invalida. Por eso Cristo dijo, una vez que Él ya murió por los pecados de nosotros en la cruz, estuvo sepultado 3 días, al día tercero ha sido resucitado el Señor, y estuvo por 40 días dando testimonio de su resurrección. Al término de estos 40 días, el Señor saca a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén y les da la gran comisión. Eso está escrito en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Entonces el Señor les dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese bautismo es espiritual,
el que creyere, de tal manera que agregare fe a su creer, creyere con fe, de tal manera que yo le sumergiera el Espíritu Santo dentro de él, bautismo espiritual, ser sumergido Cristo en forma espiritual dentro de nosotros, para que en nosotros habite Cristo espiritualmente. Fuere bautizada tal persona, esa tal persona será salva. Y el que no creyere será condenado. ¿Y por qué el que no creyere en el Evangelio será condenado? Porque va a invalidar la sustitución por su incredulidad, quedando expuesto a él tener que pagar por sus propios pecados. Porque los pecados hay que pagarlos. No pueden quedar impagos. No puede quedar ningún pecado impune. Entonces, ¿quién paga los pecados suyos? La cuenta de sus pecados. ¿La paga usted? La cuenta total va al infierno. A esperar en tormento el juicio. Y en el juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis 20, del 11 al 15, ahí los pagará usted, siendo su alma lanzada al lago de fuego. Es la muerte segunda, la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá, entonces usted pagará por sus pecados, siendo su alma lanzada al lago de fuego. Que es la muerte segunda, la muerte del alma. Conforme a Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Pero si usted cree ahora la verdad del Evangelio, cree la palabra de verdad, le cree a Cristo, que Él realmente consumó en la cruz la promesa que Él nos hizo, darnos vida eterna. Nos dio la vida eterna a través de esta sustitución. Cristo, en vez de nosotros, por los pecados de nosotros, fue condenado a la muerte, para que ya nosotros no fuésemos nunca más condenados a la muerte del alma por los pecados nuestros. ¿Le cree a Cristo esta obra de salvación tan grande que ha sido por sustitución? Si le cree antes de morir, tiene que ser antes que usted muera. Ahora es el tiempo aceptable, antes que su corazón deje de latir. Entonces usted va al cielo. Entra por la puerta estrecha, sustituido por Cristo. Ahora, en 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo y todos sus colaboradores que estaban con él nos están exhortando. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 6, versículos 1 y 2. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 7, el apóstol Pablo dice, a no ser que en vano creísteis. Creer en vano es creer dudando, no estando plenamente convencido. Creer, pero no del todo. Es triste eso porque no te sirve así. Porque la justificación no es por creer, la justificación es por la fe. Y fe es muy distinto a creer. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1. Convicción de lo que no se ve. En cambio, creer puede ser por vista, porque mira, en la carta del apóstol Pablo a Santiago, capítulo 2, dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen porque vieron a su creador. Los demonios son espíritus errantes, espíritus inmundos. Ellos vieron. Los demonios no pueden tener fe, porque fe es convicción de lo que no se ve. Nosotros podemos tener fe, porque podemos creer sin ver a Dios. Creer lo que está escrito, con el espíritu de fe. En 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que está escrito. Sin ver a Dios, pero creyendo lo que Dios dijo y que está escrito en la Biblia. 2 Corintios 4:13. 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que está escrito. El espíritu de fe es lo que está escrito. Mi base de fe es lo que está escrito en la Biblia. Entonces, ser un pagano es ser una persona que intenta pagar por sus pecados con buenas obras. Pagar por sus pecados dejando de ser tibio, aludiendo a Apocalipsis 3:16. Lo que el Señor está diciendo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, es solamente una reprensión manifiesta. Te vomitaré de mi boca. ¿Lo hace el Señor? No, porque es una reprensión manifiesta. Es cuando un hijo se porta tan mal que los papás le dicen, vas a ver, cuando lleguemos a la casa, te vamos a ir a dejar en un asilo de huérfanos. Te vamos a ir a botar a un asilo de huérfanos. Vas a ver nomás. Te vomitaré de mi boca. No lo hace el Señor, es una reprensión manifiesta. Que no lo hace, no lo lleva a cabo. Por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices que eres rico, que de ninguna cosa tienes necesidad,
y no sabes que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro que ha sido refinado al fuego, vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ten fervor, sé apasionado, ¿ya? Arrepiéntete, cambia tu manera de autopercibirte. Eres mi hijo, tienes vida eterna, pero tú te autopercibes que tú eres fervoroso, y no, eres un tibio. Dios está enojado porque la última iglesia en la tierra, la séptima, la iglesia de la Odisea, ha perdido el fervor de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era muy fervorosa. Bueno, pero eso es una reprensión manifiesta. Te vomitaré de mi boca. Pero la religión, como la religión siempre es una actitud pagana, ellos dicen, tú tienes que pagar por tus pecados dejando de ser tibio. Porque si tú no dejas de ser tibio, el Señor te vomita en la boca y te vas al infierno. ¿Se dan cuenta? Eso hacen los exponentes religiosos. Llámese pastores, teólogos, escatólogos o sacerdotes católicos. Entonces tenemos, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente. Entonces lo toman ese pasaje, los de la religión, y lo convierten en un requisito o en un sacrificio que tú tienes que realizar para por fin ser salvo. Sin santidad nadie verá al Señor. No, es incorrecto. Sin la santidad. Sin santidad. No, querido amigo pentecostal. Amigo carismático. No es sin santidad, es sin la santidad. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cualidad de ser personas que por Dios han sido tomadas de entre la gente del camino ancho y apartadas para Él, al camino angosto que va rumbo a la vida, ninguno de ustedes le verá. Sin la cualidad de ser personas tomadas por Dios y apartadas para Él. También, por ejemplo, la vid y los pámpanos, también lo convierten, la religión, sus exponentes religiosos convierten este importante pasaje bíblico de Juan 15, el 1 al 7, lo convierten en un requisito a cumplir. Tú tienes que estar permaneciendo cual pámpano en la vid, porque si no eres cortado y echado al fuego. ¡Ay, hay que sacrificarse, hay que hacer un sacrificio! Pagar. Siempre la religión quiere pagar, pero con una moneda que no sirve. Quiere pagar con sacrificios, quiere pagar dejando de ser tibio, quiere pagar viviendo una vida en santidad, quiere pagar cuidando la salvación, porque supuestamente, según ellos, se puede perder. Quieren pagar, pero esa moneda de cambio no sirve. Porque la única moneda que sirve es la muerte. Esa es la moneda. Así se pagan los pecados. Esa es la moneda. Ese es el dinero con el cual se pagan los pecados, con la muerte del alma. Así se paga. No con que tú hagas sacrificios, no que tú seas un pagano, que pretendas pagar por tus pecados, con algo que no sea la muerte de tu alma. Si tú pagas por tus pecados, tienes que pagarlos con la muerte de tu alma. No con sacrificios que tú lo darías y que Dios te lo aceptara. El único sacrificio que Dios aceptó fue el de su Hijo en la cruz del Calvario. El tema de los pámpanos y la vid, de Juan 15, el 1 al 7, tiene que ver con el bautismo, porque Cristo es la vid, nosotros los pámpanos. Entonces, Cristo, cual vid, siendo sumergido dentro de nosotros, ¿ya? Nosotros tenemos permanentemente, cuales pámpanos, estamos en la vid que es Cristo en nosotros. Nosotros cuales pámpanos en la vid que está en nosotros, Cristo, y nosotros cuales pámpanos en la vid que es Cristo en nosotros. Cristo en mí y yo en Él. En esto conocemos que permanecemos en Él, en que nos ha dado de su Espíritu. En esto conocemos que permanecemos en Él, en que nos ha dado de su Espíritu. Eso es la primera carta de Juan, ¿ya? Ahora, el tema de los pámpanos quedó claro, ¿verdad? Tiene que ver con el bautismo. El bautismo. Ahora, la religión convierte a los feligreses en paganos, engañándolos, haciéndoles creer que los pecados se pagan con sacrificios humanos. Yo me sacrifico dejando de ser tibio. Yo me sacrifico viviendo una vida en santidad. Yo me sacrifico permaneciendo cual pámpano en la vid. Yo me sacrifico cuidando la salvación porque supuestamente se puede perder. Miren, tengan muy presente porque esto es muy importante, muy relevante. En Juan 3:36, Juan el Bautista dijo, el que en él cree, el que cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna.
Juan 3:36. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y cómo se manifiesta en una persona religiosa que esa persona se mantiene rehusando creer en el Hijo? Cuando la tal persona dice que para por fin tener vida eterna, una vida eterna que ya Cristo ya no las dio ya la consumó, pero para por fin tener vida eterna, según él, la persona tiene que dejar de ser tibio, tiene que estar permaneciendo cual pámpano en la vid, tiene que estar viviendo una vida en santidad, para por fin tener vida eterna, porque si no se cumple con estos requisitos, estos sacrificios, pagar, entonces la persona se va al infierno. En Hebreos capítulo 10 versículo 14 leemos: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que van siendo santificados. Hebreos 10:14. Ese es el conocimiento de la verdad, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que van siendo santificados. La ofrenda fue Cristo el Cordero, el que ofrendó el Padre. En Hebreos 10, versículos 17 al 18, dice: y nunca más, me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Antiguamente, por los pecados había que ofrendar animales en el templo, continuo sacrificio, corderos. Pero el cordero que quitó el pecado del mundo fue Cristo. Esa fue la ofrenda del Padre, el Cordero de Dios, su Hijo. Fue sacrificado en la cruz y expió todos los pecados que nosotros, tú y yo, los vamos a cometer hasta que nos muramos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, ahí está el conocimiento de la verdad. Que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que van siendo santificados. Es un proceso. Es dinámico, puede ser creciente o decreciente. Si es decreciente, disciplina, para que sea creciente. Ahora, también el conocimiento de la verdad dice que nunca más Dios se acordará de nuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, donde todos los pecados nuestros fueron remitidos a Cristo en la cruz del Calvario, y entonces Él los paga con la muerte de Él, no hay más ofrendas por el pecado. La única ofrenda que a nosotros nos ha dado la inmortalidad, la vida eterna, fue Cristo. El que ofrendó a Cristo es su Padre. Cristo cual Cordero. Entonces, en Él fueron cargados nuestros pecados y Él los pagó con su muerte. Este sacrificio es el único sacrificio, no hay otro. No hay ningún otro sacrificio que a nosotros nos dé la vida eterna, solamente el de Cristo en la cruz. Por eso que en Hebreos 10, versículos 26 al 30, se está hablando en relación a Hebreos 10:14. Hebreos 10, versículos 17 al 18. Dice allí: porque si pecáremos voluntariamente, rehusando creer en el Hijo, por incredulidad a Cristo, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, Hebreos 10:14. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de que con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los que van siendo santificados, como dice el original. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que nunca más, Dios se acordará de nuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, en donde todos los pecados de todas las personas fueron remitidos a Cristo en su cuerpo, crucificado en la cruz, y Él los paga, muriendo por nuestros pecados, los expía, ya no hay más ofrenda por los pecados. Ya no tienes que ofrendar nada más tú. La única ofrenda que a ti te ha dado la vida eterna, la salvación de tu alma, la inmortalidad, fue Cristo, ofrendado por el Padre. Entonces, pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Entonces, en la religión, como la religión convierte en pagano a sus feligreses, en la religión te dicen: si tú pecas voluntariamente mintiendo,
fornicando, sabiendo que no hay que fornicar, sabiendo que no hay que mentir, y mientes, y fornicas voluntariamente. No, 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 no. Después de haber recibido el conocimiento de que con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que van siendo santificados. Hebreos 10:14. O sea, pecar por incredulidad a Cristo. No le has creído que ya Cristo te dio la vida eterna, la que Él prometió. Como no le has creído, tú pretendes pagar por tus pecados con tus propios méritos, con tus sacrificios propios tuyos. No hay más sacrificio por los pecados aparte del de Cristo para poder tú tener vida eterna. Si tú no crees en este sacrificio que a ti te ha dado vida eterna, ¿de qué otra manera tú vas a tener vida eterna? ¿De qué otra manera? Entonces, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios al conocimiento de la verdad. ¿Eh? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor pecado pensáis cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, diciendo que Él no nos dio vida eterna? Nos dio una salvación que depende de nosotros, de que nosotros dejemos de ser tibios, vivamos una vida en santidad, dejemos de pecar, renunciamos al pecado, una vida que depende de nosotros. Que si nosotros cumplimos con estos requisitos, nos vamos a la vida eterna. Si no los cumplimos, nos vamos al infierno. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Le estás atribuyendo a Cristo ser un mentiroso, que no cumplió con la promesa que nos hizo. Cristo en la cruz exclamó en Juan 19:30, ¡consumado es! Y entregó su espíritu. ¿Qué fue consumado? La promesa que Él nos hizo, darnos vida eterna, está consumada. Ahora hay que creer. A partir de la cruz del Calvario en adelante, ¿qué es lo que hay que hacer para tener vida eterna? Creer que Cristo cumplió su promesa, creer en el Hijo. A partir de la cruz del Calvario en adelante, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para tener vida eterna? Creer en el Hijo. El Hijo prometió darnos vida eterna y esa promesa la consumó en la cruz, diciendo consumado es, Juan 19:30, y entregó su espíritu. Ahora, si no crees, invalida la promesa, la haces inválida por tu incredulidad, quedando tú expuesto a tener que tú partir de la eternidad por cuenta tuya, vas por las tuyas, no sustituido por Cristo. Vas a rendir tu cuenta por tus pecados, penalmente. Y eso es terrible porque los tendrás que rendir penalmente por la muerte de tu alma. Porque los pecados se pagan así, con la muerte del alma, en lo penal. Entonces, recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice, entrad por la puerta estrecha. Y se entra por la fe. La puerta es estrecha porque solamente se entra por la sola fe. Si agregas obras tuyas, vas a quedar atrapado, trabado. Por eso es estrecha. Solamente se entra por la sola fe, en lo que fue consumado en la cruz, la vida eterna. Fe en la vida eterna, que ya Cristo nos las dio en la cruz. Tengo fe que Cristo me dio vida eterna. Vas al cielo. Lo ponga en duda. Mejor voy a yo vivir una vida en santidad, portarme bien para por fin irme al cielo. No le estás creyendo a Cristo. Estás intentando pagar tú. Estás diciendo que la salvación es compartida. Es por lo que pagó Cristo más lo que tengo que pagar yo. No, la salvación ocurrió en la cruz por lo que pagó Cristo. Y Cristo pagó completo. Todo el precio en rescate de nuestra alma. No hay que pagar nada más. Todo lo pagó Cristo. Todos los pecados los llevó Cristo, los pagó Él todos. Si un pecado lo tuviésemos que pagar nosotros, igualmente nos vamos al infierno. Porque un pecado basta para que el alma quede sentenciada a la muerte y esa sentencia tenga que ser ejecutoriada, yendo al infierno, siendo sacado del infierno, comparecer en el juicio ante el gran trono blanco, y ahí la sentencia adquirida por pecar, que es la muerte del alma, ha de ser ejecutoriada, y eso va a significar que el alma sea lanzada al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma. Entonces el Señor dice en Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, en Mateo 7, versículos 21 al 23, dice el Señor lo siguiente, entendiendo que hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. En Juan 6, versículos 28 al 29, le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y es Cristo el que responde, diciendo, esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis. Yo
cumplo la ley, yo guardo los mandamientos, yo hago, yo permanezco con el pan para la vid, yo vivo una vida en santidad. No, no, no. O dejo de hacer, dejo de pecar, dejo de ser tibio. No, 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 no. Que creáis en aquel a quien Él, el Padre, ha enviado. Que creáis en el Hijo. Juan 6, versículos 28 al 29. Le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Las obras de Dios. Y es Cristo el que responde, diciendo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él, el Padre, ha enviado. Que creáis en el Hijo. Poner en práctica las obras de Dios es creer en el Hijo. Hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. En Juan 6:40 reafirma el Señor, lo reafirma, diciendo, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. O sea, el Padre quiere que los seres humanos le crean a su Hijo, que le atribuyan deidad a Cristo, que Él todo lo puede, que Él puede cumplir la promesa que Él nos hizo. El Padre quiere que los seres humanos le crean a su Hijo. Esa es la voluntad del Padre, que los seres humanos le crean a su Hijo unigénito, a Cristo. Hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. Y el Hijo, nuestro Señor Jesús, ha prometido darnos vida eterna. Entonces tenemos que creerle al Hijo, que Él nos dio la vida eterna al precio de este gran sacrificio que el Hijo consumó en favor de nosotros en la cruz. Entonces, en Mateo 7, versículos 21 al 23, Cristo dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es creer en el Hijo. Es creer que el Hijo cumplió la promesa que Él nos hizo, darnos vida eterna. En 1 Juan 2:25, el apóstol Juan dice, años después, ya transcurriendo muchos años, cuando escribe la primera carta a la iglesia, la primera epístola, en 1 Juan 2:25, escribe Juan, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es una promesa que fue consumada en la cruz, completamente consumada. Entonces, a partir de la cruz del Calvario en adelante, ¿qué es lo que hay que hacer para tener vida eterna? Creer en el Hijo. Creer que Cristo cumplió la promesa que nos hizo. Atribuirle deidad, que Él todo lo puede. Y Él podía cumplir esta gran promesa que nos hizo. ¿Hay alguien aparte de Cristo que nos haya hecho una promesa tan tremenda? Yo le doy vida eterna. ¿Hay alguien aparte de Cristo? Nadie. ¿Y hay alguien aparte de Cristo que tenga el poder para cumplir esa promesa aparte de Cristo? Nadie. Consumado es lo que yo le prometí, darle vida eterna. Y entregó su espíritu, Juan 19:30. Entonces el Padre está esperando que uno le atribuya deidad a Cristo. Le atribuya deidad. Él todo lo puede, es Dios. Es el Todopoderoso. Él prometió darnos vida eterna y esa vida eterna la consumó en la cruz. Y yo le creo. Hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. Ya, entonces el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículos 21 al 23 dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor. Toda persona que está metido en las religiones, ¿ya? Lo que está haciendo es vivir una vida en el paganismo, donde él quiere pagar Él quiere pagar por sus pecados, pero los pecados se pagan con la muerte. Y los pecados hay que pagarlos todos, no puede quedar ningún pecado impune. Entonces él usa una moneda que no es válida, una moneda de cambio. A cambio de los pecados que se pagan con la muerte, de pagarlos la moneda que el pago mío, mi paganismo, como yo pago es con una vida en santidad, congregándome, participando de la cena del Señor, yendo a misa, tomando la hostia, confesando mis pecados con un cura. Sí, está bien, eso hay que hacerlo, está bien. O sea, hay que confesar los pecados a Dios, no a un cura. Pero los pecados se pagan con la muerte del alma. O sea, hay que confesar los pecados a Dios, sí, pero no para ser salvo del infierno. ¿Hay que vivir una vida en santidad? Sí, pero no para ser salvo del infierno. No para pagar tú con eso
tu entrada al cielo. No. ¿Hay que estar permaneciendo en el Señor? Sí, pero no para tener tu vida eterna. No, tú tienes que creer que la vida eterna la consumó Cristo en favor de tu alma. Le tienes que creer a Cristo, que Él lo hizo, pagando Él en vez de ti por tus pecados. Entonces, el Señor dice en Mateo 7, versículos 21 al 23, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, eso es propio de los cristianos, ¿eh? El resto de la gente del camino ancho van todo al infierno. Porque en ningún otro, aparte de Cristo, en ningún otro hay salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De nosotros tener que pagar por nuestros pecados. El que pagó por nuestros pecados en la cruz fue Cristo. Él nos salvó al precio de su vida. Ahora, el Señor Jesús insiste con esto, diciendo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando una persona le cree al Hijo, que nuestro Señor Jesucristo en la cruz, al precio de este sacrificio que Él hizo por nosotros, nos dio la vida eterna, vamos al cielo. Porque estamos haciendo la voluntad del Padre. El Padre quiere que le crean a su Hijo. ¿Ya? No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y saben lo que dicen los religiosos? ¿Saben lo que dicen ellos? De que hacer la voluntad del Padre es portarse bien, dejar el pecado, vivir una vida en santidad. Hacer la voluntad del Padre es portarse bien, obedecer la ley, dejar de pecar, dejar de ser tibio, estar permaneciendo con el pan para la vid, vivir una vida en santidad. No. Hacer la voluntad del Padre es creer que Cristo, su Hijo, nos dio la vida eterna. Estar seguro de eso. Tener la seguridad de su salvación. Darle crédito a Cristo. De que Él nos salvó. De que Él no miente. Él dice la verdad y la cumple la promesa que nos hace. La cumplió en la cruz. Entonces, dice el Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, muchos de aquellos que actualmente dicen Señor, Señor, oh Jehová Dios, son evangélicos o católicos, vinculados a Cristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. ¿Por qué el Señor le estará diciendo hacedores de maldad? Si estas personas estaban viviendo una vida en santidad para por fin tener vida eterna, dejando el pecado para por fin tener vida eterna, permaneciendo cual pan para la vid para por fin tener vida eterna, dejando de ser tibios para por fin tener vida eterna, profetizando en su nombre, echando fuera demonios, haciendo muchos milagros a estas personas. ¿Por qué el Señor les dirá hacedores de maldad? Ya, porque estas personas, cuando estaban en la vida terrenal, a sus feligreses le decían, para que tú tengas vida eterna, deja el pecado, vive una vida en santidad, deja de ser tibio, permanece cual pan para la vid. Tienes que hacer y dejar de hacer, tienes que pagar. Tú tienes que pagar para irte al cielo. Paganismo. Igual que los pueblos cananeos o los pueblos originarios de estas tierras prehispánicas. Hacer sacrificios. Recordemos lo que dice el rey David. Porque tú no quieres sacrificio que yo lo daría, sino que al espíritu contrito y humillado, a ese recibirás tú. Humillarse, colocarse en el pedestal que le corresponde al ser humano, colocarse en el sitial que le corresponde colocarse. Somos pecadores, necesitados de la salvación de nuestras almas. Y esa salvación, ya Cristo la consumó por nosotros en la cruz, y hay que creerla. Es creer en el Evangelio, la forma en que te vas al cielo. Es creer en el sacrificio único. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que van siendo santificados. Hebreos 10:14. Ya no tienes que hacer más sacrificios tú. No tienes que ofrendar nada más tú por tus pecados. La única ofrenda, la ofrenda única que a nosotros nos ha hecho salvos para siempre, con vida eterna, con inmortalidad, fue Cristo. El Cordero que ofrendó el Padre, el Cordero de Dios que expió el pecado del mundo. O sea, tú te vas al cielo convenciendo a Dios de que tú le creíste a su Hijo. Tienes que convencerlo. Decir, sí Señor, mi Dios, yo ya creo con todo mi corazón que Cristo cuando murió por mis pecados me dio la vida eterna y estoy seguro que voy al cielo.
Ahora si yo miento, me emborracho, voy a alguna fiesta, cometo fornicación, caigo en fornicación, bueno, de esas consecuencias que me van a venir por pecar, no seré librado. Pero seguro que voy al cielo. Mi alma ha sido librada de la muerte. Cristo me salvó mi alma. Cristo es mi Redentor, aquel que pagó el precio total, cabal, completo en rescate de mi alma. Yo no tengo que pagar ningún precio extra. Yo no tengo que pagar. No me tengo que convertir en un pagano, yendo a misa, yendo a la iglesia evangélica, para por fin tener vida eterna. Uno tiene que ir a la iglesia católica o a la iglesia evangélica para alimentarse de la palabra del Señor, para, digamos, santificarse, dejando el pecado, tratar de ir obedeciendo los mandamientos, sí, pero no para tener vida eterna. La persona es condenada por no creer que ya Cristo nos dio la vida eterna. El que no creyere en el Evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó, será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Cristo dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. La condena, ser juzgado, es por no creer. El que en él cree no es condenado al infierno. Pero el que no cree ya ha sido condenado, ya ha sido juzgado, porque no ha creído. Por eso, porque no ha creído. Al no creer, invalida la salvación consumada por Cristo. La invalida. No la hace efectiva para él, por su incredulidad. Entonces, Juan 8:24, una vez más, Cristo advirtiendo a los incrédulos. Por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Si no creyereis que yo te salvé, que soy tu Salvador, si no creyereis que soy tu Redentor, aquel que pague el precio completo en rescate de tu alma. No tienes que pagar ni un centavo más tú. No tienes que hacer ningún pago, no tienes que sacrificar nada. El único sacrificio que a nosotros nos ha dado la completa salvación de nuestras almas, la vida eterna, fue el de Cristo en la cruz del Calvario. Y lo tienes que creer, pero con todo tu corazón, sin dudar. Tiene que ser con fe, porque si no, estarás creyendo en vano. Es la gracia del Señor, gratuidad. Recordemos Romanos 3, versículos 22 al 23. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratis. ¿Qué significa gratis? Que no pagas tú. Que los pecados tuyos los pagó Cristo. Si los pagas tú, vas al infierno. Y tienes que pagar todos los pecados tú. Todos los pecados te los pagó Cristo, los que vas a cometer hasta que te mueras. Para Cristo poder cumplir esa promesa que nos hizo, los tuvo que pagar todos. Se tuvo que asegurar de dejarse imputar penalmente en la cruz con los pecados que tú y yo los vamos a cometer hasta que nos muramos, para dejarnos exentos de toda condena a la muerte del alma. En Romanos 3, versículos 22 y 23 dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Redención, mediante esta compra. Cristo nos compró, nos rescató el alma, pagando el precio completo en rescate del alma nuestra. Ahora, hablando de la gracia, dice en Efesios 2, versículos 8 y 9, y también en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice el apóstol Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la sustitución, Cristo en vez de mí, Cristo en vez de ti. No desecho la gracia de Dios, no la desecho, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Cristo no murió por demás, Cristo murió en vez de mí por los pecados míos. Cristo murió en vez de ti por los pecados tuyos, los pagó Él. En vez de ti, los pagó Él, Cristo, en vez de mí. Nos salvó de pagar nosotros los pecados. Nos salvó de nosotros tener que pagar por nuestros pecados. Y los pecados se pagan con la muerte. Entonces, la gracia. Gracia. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados. Mediante la fe. La fe tiene que ser nuestra. En la gracia de Dios. Porque Dios es un Dios de pactos. Y un pacto al menos es bilateral. De a dos. Jamás un pacto es unilateral.
donde hay alguien que lo hace todo y el resto no hace nada. No, porque eso no sería un pacto. Un pacto al menos es de a dos, al menos de a dos. En este nuevo pacto, Dios pone su gracia y nosotros tenemos que poner nuestra fe en la gracia del Señor. Y ahí cerramos el trato con Dios. Hacemos las paces con Dios. Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos esta gracia. En 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, dice el apóstol: os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, creyendo, dudando, creyendo no plenamente convencido. Así es recibir la gracia de Dios en vano, porque no te sirve así, te es en vano creer no plenamente convencido. Tiene que ser con fe para que seas justificado. Plenamente convencido que al morir te vas al cielo. No importa los pecados que cometas en esta vida. O sea, sí, va a importar porque lo vas a tener que pagar aquí en la tierra. Con mucho sufrimiento, con muchos dolores, no quedarás exento de las consecuencias terribles que se vienen por pecar en esta vida terrenal. Pero nunca más la muerte del alma. Tienes que estar seguro de eso. Tienes que convencer a Dios que le has creído, que Cristo salvó tu alma de ser muerta, condenada a muerte por tus pecados. Entonces, dice en 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo y sus colaboradores que estaban con él. Nos están exhortando. Entonces, escribe el apóstol Pablo: os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No cuando te mueras. Si te mueres sin haber entrado por la puerta estrecha, sin haberte arrepentido y haber creído con fe en el Evangelio, si te mueres así, habrás sellado eternamente, para mal, el destino eterno de tu alma, sin poderlo revertir jamás. Habrás entrado al infierno. Te habrás ido al infierno a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco, y en el juicio ante el gran trono blanco, todas las sentencias adquiridas en vida a la muerte del alma por pecar van a tener que ser ejecutoriadas. Y eso va a significar que tu alma será lanzada al lago de fuego, sin marcha atrás. Habrás entrado al desamparo eterno, sin nunca más Dios ir en tu amparo, por toda la eternidad. Pero ahora, antes de morir, es el tiempo aceptable. Antes que mueras, ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Todavía cuando tu corazón está latiendo. Es ahora que tú puedes hacer efectiva en favor de tu alma la vida eterna, la inmortalidad, creyéndole con todo el corazón a Cristo. Así que al cierre de este video, le invito a que usted repita estas palabras. Dígale a Dios: mi Dios, creo con todo mi corazón que Cristo murió por mis pecados en la cruz. Y así me dio la vida eterna, así me dio la salvación. Creo con todo mi corazón que Cristo murió por mis pecados. Los pecados míos que yo los voy a cometer tristemente hasta que me muera, todos los cargó Cristo en la cruz, en su cuerpo. Y Él los pagó con su muerte. Todos, los expió todos. Él me rescató mi alma, pagando el precio completo, absoluto, en rescate de mi alma. Le creo a Cristo que Él me dio la vida eterna. Cuando Él en la cruz murió por los pecados míos. Los pagó Él. Dígaselo. Para que usted, antes de morir, estando en vida, haga efectiva la salvación de su alma, la inmortalidad, la vida eterna, sea justificado por su fe en el Evangelio, entre por la puerta estrecha al camino angosto que va rumbo a la vida. Y cuando usted se muera, va al cielo. Y si Cristo viene en las nubes a arrebatar la iglesia, usted se va con Él. Dios le bendiga.